¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues aquí estamos en contacto con ustedes. Qué gusto de estar en esta oportunidad a través de este medio. Bendecimos al Señor y esperamos ya la oportunidad de poder reunirnos, que será en breve. Ya les platicaremos un poquito más adelante de lo que haremos. Pero bueno, confiamos en el Señor y nos disponemos en sus manos. Padre, permite que este tiempo sea un tiempo en el cual tu voz y, Señor, tu palabra nos sacudan y nos traigan, Señor, a un entendimiento nuevo, fresco de tu palabra. Háblanos, Señor, instrúyenos, guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues quiero pedirte me acompañes hoy. Pues ya saben, se nos desajustaron varias cosas. Pero mira, por favor, es parte del texto bíblico de Jeremías 1. Eh, este es un texto muy interesante. Este es un texto en el que hay como un jueguito de palabras eh, eh, en el que el sonido la forma en que la voz las palabras se oyen en hebreo, son útiles para dar una enseñanza. Y mira, por favor, la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: yo veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra almendro en hebreo suena igual a la palabra apresuro, y entonces la palabra almendro y apresuro la palabra almendro fue útil para enseñar que el Señor estaba apresurando su palabra. Y mira, por favor, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo: del norte se soltará el mal sobre todas las familias de la tierra, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Mira, por favor, este es el mensaje. Igual hay aquí un poquito de juego de palabras, pero quiero que pongas atención, porque en estos dos textos está aquí esta pregunta para Jeremías. Jeremías, ¿qué ves? Y aquí está este asunto. ¿Qué ves? Y observa, por favor, porque esta palabra o esta pregunta es una pregunta que debemos hacernos todos en función de nuestra búsqueda del Señor. ¿Qué ves? ¿En dónde está tu mirada? Necesito que enfoquemos esto no solamente en función de nuestra vida, sino también del ámbito profético. Déjame decirte que en la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento, hubieron personajes escogidos por el Señor que en algún momento, como dice este texto aquí, la palabra de Jehová vino a mí. Y propiamente este era como un momento en el que los profetas experimentaban alguna impresión o alguna vivencia muy fuerte, y la palabra del Señor fluía para ellos, y esta palabra entonces tenía o empezaba como a cobrar sentido. Y entonces observa, por favor, porque el Señor le pregunta a Jeremías: ¿qué ves? Porque en este sentido,
Cuando una persona entra en lo profético, tiene la capacidad de ver un género muy grande, muy sofisticado de cosas, y lo que, lo que el Señor hace al hablarle a Jeremías y preguntarle qué ves, propiamente es jalar su atención de todo el ámbito complejo de cosas que se podían ver. El Señor jala la atención de Jeremías hacia lo que Jeremías debía ver. Ahora es muy importante, solamente como o en el enfoque histórico de esto, en el momento en que Jeremías está aquí, Jeremías Jeremías está profetizando en contra de la corriente. Jeremías tiene un momento muy fuerte, muy sofisticado, en el que simplemente lo que él está hablando de parte de Dios es por completo diferente de lo que todos los demás ven y profetizan. Entonces, profetizar en este sentido, para Jeremías era como atravesar la bruma, la densa bruma de las cosas que los demás estaban viendo, y hasta el punto de ver lo que el Señor estaba queriendo, o lo que el Señor quería que Jeremías viera. Y bueno, pues nosotros en Cristo Jesús hemos recibido el Espíritu del ungido, la unción del ungido de Dios, y por causa de eso tenemos acceso a las cosas espirituales, al ámbito profético, a lugar donde cosas se ven, donde cosas celestiales se ven. Y observa, por favor, porque cuando las cosas espirituales se ven, aún así es posible que nuestros sentidos espirituales, al estar o al entrar en las dimensiones espirituales, podamos ver de todo. Y como vemos de todo, sígueme por favor en esto, como vemos de todo, podemos ver y tener la oportunidad de ver desde distintos ángulos. Y al ver desde esos distintos ángulos, es posible que seamos como puestos en enfoques o en dinámicas que a lo mejor no tienen el sentido de lo que Dios quiere hacer. Te explico. Hay algunos hermanos que ponen toda su atención respecto de lo profético en el orden de las cosas de la profecía personal. Y a través de su búsqueda de Dios buscan, pretenden recibir un indicador de parte de Dios en cuanto a lo que deben hacer, en cuanto a lo que sucede en su vida, en cuanto a situaciones críticas o definitorias, y entonces ellos buscan tener una palabra sobre esto y aquello. Y hay gracia sobreabundante de Dios en donde la palabra profética fluye y de verdad Dios bendice y todo aquello. Pero a medida que vamos creciendo y avanzando en nuestra trayectoria en Dios, de repente descubres o podemos advertir que
para avanzar en tu madurez en Dios, un requisito fundamental es que tomes decisiones y definas el curso de tu vida en Dios en función de la madurez, en función de la persona de Cristo formada en ti. Y eso entonces entra en otro terreno. Ya no buscas la palabra de Dios, sino eres tú la expresión de Cristo en distintos momentos, en distintos ámbitos. Pero hay quienes siguen buscando la palabra profética personal y está bien. Pero no es lo único, hay otras cosas. Hay quienes ponen su vista, su mirada de lo profético en aspectos de la historia. Y cuando entras a la historia, de repente descubres como ejes, descubres como cosas que operaron en distintos momentos en la historia. Y bueno, pues ocurre que mucho de lo que hay inercias que se dieron en la historia que explican o que continúan hasta nuestro tiempo, y mucho de eso simplemente genera entornos, ¿cómo decirlo?, pues adversos. Sígame, por favor. Y lo fuerte es que cuando la presencia de Dios viene, muchas inercias son tan fuertes que es difícil manifestar el reino de Dios, o simplemente está tan saturado un ambiente que no se puede manifestar el reino de Dios como debiera. Pero el punto es que muchas veces con lo profético pones tu atención en algún momento de la historia, y cuando pones tu atención en ese aspecto de la historia, pues lo que ocurre es simplemente que algunas cosas puedes verlas, puedes entenderlas, y algunas cosas simplemente pues están allí y van a seguir allí porque hay historias sobre historias, sobre historias, sobre historias, distintas capas de la historia, y muchas cosas hay arriba y abajo, encima y a un lado, respecto de la historia. De modo que ver la historia también es algo complejo, algo sofisticado. Bueno, pues también está el tema de que hay quienes ponen sus ojos en lo profético, en fenómenos históricos, en fenómenos sociales, en fenómenos económicos, en fenómenos políticos, en situaciones contemporáneas, y cada uno de los enfoques, bueno, hay distintos ángulos, hay distintas cosas que se mueven en ese plano, en ese terreno. Y cuando es así, sígueme por favor en esto. Cuando es así, bueno, pues las cosas que operan en este ámbito, pues simplemente están en función de los movimientos, de los cambios sociales, de todo aquello. Yo les platico que aquí en Oaxaca, en algún punto, hubo un movimiento de rebelión aquí en la ciudad, y una de las cosas que oramos fue que las coberturas espirituales fuesen quitadas. Y cuando esas coberturas espirituales fueron quitadas, los actores políticos quedaron, los actores no políticos, sino los actores quedaron expuestos. Y al verse expuestos, pues buscaron seguir operando con su buen nombre o con su imagen pública, y entonces dejaron de apoyar esos movimientos, y a partir de eso ese movimiento simplemente se secó. Es muy importante entender cosas que operan o que se mueven en distintos ámbitos. Sígueme por favor, porque al enfocar proféticamente algún asunto, los componentes espirituales de un movimiento, de una dinámica, de repente pueden aislarse, pueden salir y pueden como que separarse, y entonces las situaciones siguen el curso, pero sin los componentes espirituales, y muchas veces esos componentes espirituales que operan desde las tinieblas,
pues simplemente dejan de funcionar, dejan de operar, dejan de moverse como pudieran haberlo hecho. Y bueno, pues es muy importante entender todo esto, porque pues lo que todo esto representa es que depende de dónde pones tu atención. Hay algunos hermanos que ponen su atención en lo profético, en el estudio de la Biblia, y hay ciertas decisiones respecto del estudio de la Biblia que pueden hacer que un estudio sea diferente o tenga alguna consonancia o alguna repercusión más grande. Por ejemplo, los hermanos que, o hay un grupo de hermanos que considera que el uso del texto, de los textos en hebreo y en griego, no son adecuadamente usados o no fueron usados adecuadamente, y entonces proponen definiciones alternas a los términos que se usan o que encontramos en las versiones que tenemos en español o en los idiomas que conocemos. Entonces, en función de eso, se busca o se prefiere leer la Biblia en los lenguajes originales o en ciertas definiciones que son como fundamentales. Y bueno, pues como siempre lo platicamos aquí, las traducciones reflejan decisiones de traducción, y esas decisiones de traducción son difíciles, son complejas, a veces o hay situaciones que son como momentos, como acciones muy valientes, muy artísticas incluso, porque las decisiones de traducción, cuando se traduce la Biblia, hay tantas complejidades. No es el texto bíblico, no es un texto simple, es un texto muy vasto, muy complejo, es un texto muy fuerte en cuanto a su forma de expresarse. Y bueno, pues hay quienes ponen su atención a esto, y cuando ponen atención al texto bíblico, como que el texto pone o cobra una dimensión distinta de lo que originalmente. Entonces, el espíritu profético es vasto, es algo que nos rebasa por completo, y es por eso que de pronto es necesario entender que muchas cosas que están dentro de lo profético radican o parten del hecho de entender cuál es el diseño, cuál es hacia dónde te lleva, hacia dónde eres conducido, cuál es el propósito, cuál es el sentido, cuál es el sentido del propósito de Dios en nuestras vidas. Y de verdad, bueno, pues hay varios textos que nos déjame, es que quiero que veas un texto aquí. Mira por favor en un segundo. Aquí está. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa por favor.
porque a los que antes conoció también los predestinó, observa, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí viene lo interesante. Mira por favor, dice este texto, porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Subrayamos aquí que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos. Observa, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que no les resplandezca, esta es la función, o este es el propósito, que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero entonces el asunto es ¿cuál es la imagen de Cristo? Porque bueno, está dicho que hay un sistema religioso que busca describir a Cristo como el niñito o el que fue crucificado, pero nos es indispensable conocer, nos es indispensable conocer quién es Jesús, cómo es el Jesús al que honramos, al que bendecimos. Y bueno, ahí está la imagen de Jesús como el niño o como el que murió. Pero tenemos que saber que también está la persona de Jesús, quien resucitó y quien fue exaltado a la diestra del Padre, y como exaltado a la diestra del Padre gobierna. Nuestra imagen o nuestro entendimiento de Jesús es o tiene que enfocar adecuadamente a Jesús como el glorificado, a Jesús como el exaltado a la diestra del Padre, como Jesús el celestial, como Jesús el que está sentado a la diestra del Padre, como Jesús glorificado. Mira por favor, esto es un asunto muy importante, porque la oración de Jesús en Juan 17 fue que los suyos le conocieran síganme por favor, ahorita. Aquí está. Dijo Jesús: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Observa por favor, porque el deseo de Jesús fue que nosotros conociésemos su gloria. Observa por favor, porque este es uno de los temas más importantes o más significativos. Lo que Jesús buscaba es que nosotros le conociéramos en esa gloria que Él tuvo con Él antes que el mundo fuese. Enfoca esto por favor, porque nuestra imagen no es la imagen de Jesús como el que como el de un corderito, ni la representación propiamente dicha de el león como león, porque en realidad la imagen de Jesús es aún mayor, es un asunto particularmente
glorioso. Necesitamos conocer a Jesús el exaltado a la diestra del Padre. Necesitamos conocerle a Él. Esa es la imagen que procuramos y en pos de esa imagen vamos. En pos de esa imagen nuestros ojos necesitan ser limpiados, lavados. Nuestros ojos necesitan ser transformados para verle a Él. La voz de Jesús, que es el testimonio de la profecía, es una voz que está buscando o que te está llamando por entre muchas voces que hay por aquí y por allá. Y todas esas voces tendrán sentido, tendrán algún ámbito de cumplimiento, de manifestación, tendrán alguna forma de glorificar a Cristo y estamos contentos con eso. Y sin embargo, hay asuntos que el Padre ha resuelto y que son aún mayores por cuanto la voz eterna está buscando que nosotros nos volvamos a Él. De verdad, es muy importante que estemos nosotros buscando su propósito, buscando la imagen del celestial. Necesitamos buscar la imagen del Cristo celestial, no del Cristo terrenal, no del Cristo en la transición, en el momento en que Él fue exaltado a la diestra del Padre, sino en el momento de plenitud en que Él está glorificado a la diestra del Padre, siendo cabeza de la iglesia, siendo cabeza del cuerpo y siendo una manifestación extraordinaria. Por favor, distingue. Hay asuntos que el Padre ha resuelto y puesto en la mano del Cordero, y por estar en la mano del Cordero, por cuanto tú y yo somos en Él, están en nuestra mano también. Pero Él ya no dispone del nombre terrenal, Él ya no está en una imagen, en una comprensión natural, Él está en una comprensión celestial. Por eso es que nuestro énfasis no está en el texto, por eso nuestro énfasis no está tanto en la historia, por eso nuestro énfasis no está en los fenómenos económicos, sociales, políticos alrededor. Nuestro enfoque está en lo celestial. Tenemos que buscar al celestial, tenemos que honrar al celestial y esperar que esa imagen del celestial sea manifestada en nosotros. Sí. Si nuestra atención, nuestro foco está en situaciones temporales, en situaciones pasajeras, porque vivimos saturados con información, con cosas que nos rodean y que hacen característicos los momentos que vivimos, momentos de saturación, de confusión, momentos de incertidumbre, de nuevos planteamientos. Pero mientras todo esto ocurre, nuestro asunto es entrar en dimensiones celestiales, en búsqueda de Jesús el celestial, la imagen celestial de Jesús que será manifestada también en nosotros. Hay tanto que decir, pero lo más sencillo es empezar por asumir que cualquier idea conocida o cómoda o cualquier idea ya procesada no es una idea o es una idea que posiblemente necesites cambiar delante de la presencia del Señor y expandir tu espíritu a las cosas que el Padre ha resuelto sobre ti. Y estas cosas que el Padre ha resuelto sobre ti son cosas que son de la imagen del celestial sobre nosotros, que también somos celestiales. Padre, yo te pido por mis hermanos, que oigan tu voz, Señor, en medio de los estruendos, de los ecos, en medio de sonidos que adormecen,
que cansan, que fatigan, que confunden, que tu voz se escuche y atraiga nuestro corazón, porque en pos de ti iremos, que no es que mis hermanos te busquen y te amen a ti, Señor. Que seas tú glorificado. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bien, amados, qué gusto de estar con ustedes. Bueno, buscamos que el Señor les bendiga. Nos vemos en alguna otra ocasión. Bye.